Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta sesión número 10, a todos los agremiados, a todos los inscritos a esta diplomatura superior. Efectivamente, ya los inscritos vienen registrando su participación mediante lo que es el chat de WhatsApp. Muchas gracias. El registro de inicio se viene grabando también a través de la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, esta sesión número 10 de la diplomatura superior en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, Política Criminal, Criminología y Litigación Oral. En estas 9 sesiones previas hemos tenido la participación de docentes españoles, de argentinos, peruanos de reconocida trayectoria, que han venido desempeñando una labor docente muy importante para lo que es el gremio académico a nivel no solo local, sino nacional. Es así que ya en el mes de mayo se ha programado ya distintas sesiones. En total, el Colegio de Abogados ha programado 80 con los mejores especialistas y también con los más reconocidos exponentes de lo que es materia penal. Es así que esta noche nos acompaña en la sesión número 10 y nos complace también a través de lo que es el Colegio de Abogados, el Club de la Abogacía, las instituciones que hacen posible esta colaboración con diversos profesionales, 80 en total. Mediante el área legal del Colegio de Abogados nos complace presentar en esta sesión al doctor Brian Adrián Aguirre Solís. Él es director de Defensa Profesional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, autoridad de la Orden Profesional, quien es especialista en la materia, en Derecho Penal, ha tenido diversas conferencias e incluso participando también en la comisión del Colegio de Abogados del Cusco. Esta noche él nos complace con la ponencia en esta sesión Juicio Oral y sus principios rectores. Bienvenido, doctor Brian. Estamos en vivo también mediante todas las plataformas del Colegio de Abogados. La sesión está siendo grabada y adelante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bill. Muy buenas noches. En primer lugar, expresar mis más sinceros agradecimientos al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco por su gentil invitación para formar parte de este prestigioso evento de la Diplomatura Superior en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, Política Criminal, Criminología y Litigación Oral. Asimismo, a los distinguidos colegas que nos acompañan, a los estudiantes de Derecho de las diferentes casas de estudios, asistentes y todas las personas conectadas en las plataformas digitales. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Como ya venía diciendo, es para mí un honor compartir este espacio con ustedes y pues contribuir a esta importante actividad y en esta oportunidad tocar un tema muy crucial para el Estado de Derecho. Esta exposición se basará y se centrará en el corazón del sistema de justicia penal y hablamos netamente del juicio oral y sus principios rectores. Para iniciar esta ponencia, debemos indicar que pues, nos encontramos en una era de constantes reformas procesales, la transición de modelos inquisitivos a modelos acusatorios tiene un punto de inflexión, una verdadera prueba de fuego en nuestros tiempos, y hablo netamente de la última fase del proceso penal, la fase estelar, una de las fases más importantes, ¿no? El juicio oral. La forma en que básicamente un Estado imparte justicia se define precisamente en el juicio oral. Sin embargo, no basta con tener un procedimiento solamente, sino, se necesita una estructura vertebral que pueda garantizar y que garantice la legitimidad, la transparencia y sobre todo la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Esta estructura o estos principios en los que se centra o en los que se basa el juicio oral no son meros enunciados teóricos, queridos colegas, son garantías constitucionales y procesales que aseguran que el juicio no sea un mero
un mero formalismo, sino un verdadero debate contradictorio. Y cuando estos principios fallan o no se observan o no son observados por la defensa, lógicamente va a acarrear una vulneración de la esencia misma de lo que es el debido proceso. Como bien lo ha señalado el doctor José Neira, él indica que el objetivo central de quienes participamos en esta etapa de juicio oral es precisamente establecer nuestro caso como el más creíble ante los ojos del juzgador, lo cual exige un dominio técnico, lógicamente la litigación oral. Es necesario indicar que la reforma procesal en el Perú no solamente es un cambio de normas, sino una transformación cultural que nos aleja, como ya indicamos, del modelo inquisitivo escrito para basarnos y para abrazar a los principios de oralidad, al principio de mediación y contradicción. Y en este escenario, doctores, en este escenario el abogado no puede limitarse a invocar leyes y debe ser un estratega capaz de planificar cada paso mediante una sólida teoría del caso, asegurando que su evidencia no pase inadvertida, ¿no? Para ello vamos a analizar brevemente las herramientas operativas que permiten básicamente convertir los hechos en convicción judicial, es decir, planificar de forma minuciosa cada actuación procesal para poder generar convicción en el juez. Entonces, el objetivo de esta exposición es analizar la mecánica del juicio oral y los principios como son la oralidad, la inmediación, la contradicción, que básicamente operan como filtros de legitimidad y son indispensables para poder alcanzar la verdad material en el caso en concreto que, bueno, nosotros vamos a desarrollar. Entonces, para iniciar, vamos a dividir esta exposición en 5 puntos importantes que son, como vemos en la diapositiva, el juicio oral, la estructura del juicio oral, la importancia que tiene el juicio oral, las características y los principios fundamentales de este juicio oral. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, para comenzar hablando del juicio oral en líneas generales, el juicio oral es la última etapa del proceso penal. Es la fase decisiva donde se debate la acusación y la defensa y se actúan las pruebas y se emite finalmente una sentencia absolviendo o condenando al procesado. El juicio oral constituye la fase central, culminante del proceso penal, marcando lógicamente el tránsito hacia un sistema acusatorio adversarial. Es pues el verdadero debate donde se pone en prueba la acusación y donde se puede destruir la presunción de inocencia de un sujeto. En un juicio oral se tiene como bandera la oralidad, que es uno de los principales principios de esta fase estelar, la oralidad que se superpone a la escrituralidad y que consiste básicamente en la posibilidad de apreciar los testimonios a viva voz sin que medien intérpretes que puedan desvirtuar el contenido. Es así que la oralidad determina la existencia de la inmediación, que es otro principio fundamental de esta fase estelar. Entonces, respecto a ello, nuestra norma adjetiva en el Código Procesal Penal establece en el artículo 361 que la audiencia se realiza oralmente sin perjuicio de que se documente en acta, lo cual contendrá una
una síntesis de lo actuado en audiencia y será firmada por el juez o por el juez presidente en caso de colegiados o finalmente, y también por los secretarios judiciales. Los jueces y el fiscal y la defensa de las partes pueden hacer constar las observaciones al acta que estimen conveniente. Asimismo, la audiencia podrá registrarse mediante un medio técnico, como es el caso que vemos hoy en día, en el que casi la totalidad de audiencias se vienen desarrollando por medios virtuales mediante aplicativos, mediante el aplicativo de Google Meet en su mayoría. Siguiente, por favor, doctor. Bien, vamos a hablar un poquito de la estructura del juicio oral y veremos ahora cuál es esta estructura, y para ello vamos a comenzar hablando un poquito antes de entrar a la fase de apertura del juicio, a la fase de actuación probatoria, a la fase de alegatos. Vamos a hablar o vamos a comenzar hablando sobre la teoría del caso, antes de entrar propiamente a la estructura del juicio oral. Que es importantísimo hablar de la teoría del caso, ya que es el eje es la guía para poder transitar por esta etapa y por todas las etapas del proceso penal. Y básicamente se define como una metodología de trabajo para tomar decisiones estratégicas, permitiendo determinar la versión fáctica, su sustento jurídico y la evidencia para poder acreditarlo. La teoría del caso básicamente es la estrategia fundamental que tenemos nosotros los abogados litigantes, también el Ministerio Público, que organiza los hechos, que organiza las pruebas, las normas jurídicas en un relato coherente y persuasivo para poder convencer al juez. Básicamente, como muchos autores también lo denominan así, es la hoja de ruta que guía el juicio oral, construida sobre básicamente tres pilares que son componentes esenciales para la teoría del caso, ¿no? Un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Básicamente el elemento fáctico, que son los hechos relevantes, qué pasó, cuándo pasó, dónde y quiénes participaron, básicamente. Un elemento jurídico que básicamente, en teoría, es la subsunción de los hechos en las normas penales. Y como conocemos, ahí entra a tallar mucho lo que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y finalmente un elemento probatorio que son los medios de prueba, que nosotros como abogados o los representantes del Ministerio Público presentan ante el juzgado como testigos, documentos, pericias, que lógicamente van a acreditar los hechos. Entonces, esta teoría del caso, en primer lugar, debe contener ideas claras, ideas directas, para que el juzgador pueda tomarlos, pueda entender de mejor manera cuál es la teoría del caso de los abogados, cuál es la teoría del caso del Ministerio Público. Debe ser lógica, debe ser coherente, debe tener, no debe contener vicios ni contradicciones, ¿no? Debe ser una teoría del caso, debe ser creíble al presentar acontecimientos reales y no hechos subjetivos, no hechos inventados. No debe estar basada esta teoría básicamente en el principio de legalidad, porque debe estar contenida en las normas legales. La flexibilidad, que es importantísima para contener o tener una buena teoría del caso, que eso va a ser capaz de adaptarse a los imprevistos que pueda contener el juicio. Ahora sí, entrando un poco más a esta categoría de la estructura del juicio oral, tenemos en primer lugar la instalación del juicio y los alegatos de apertura o la posición que tienen las partes con respecto al
al inicio del juicio o a poder demostrar o indicar la teoría del caso que tiene cada parte. Entonces, en esta fase, el juez instala el juicio y expresa la finalidad específica de lo que se va a juzgar. Es decir, va a expresar, va a indicar, va a poner en conocimiento de las partes sobre lo que se va a discutir y lo que se va a debatir en este juicio. Seguidamente, el fiscal va a exponer de forma resumida su acusación, la calificación jurídica y las pruebas admitidas, es decir, va a indicar ya en juicio oral, mediante el principio de oralidad, cuál es su teoría del caso. Posteriormente, va a intervenir los abogados del actor civil o del tercero civilmente responsable, y finalmente interviene el abogado defensor del acusado exponiendo los argumentos de defensa o su teoría del caso, dedicándose en esta oportunidad a contradecir la teoría del caso del Ministerio Público, ¿no? A contradecir la teoría acusadora por parte del representante del Ministerio Público. Entonces, los alegatos de apertura es el primer acto de comunicación relevante donde se presenta la pretensión de verdad. Y en este caso, para el inicio de estos alegatos de apertura, se recomienda, y normalmente es un uso común, por decirlo así, el uso de lemas y, lógicamente, el evitar la lectura del alegato para poder llegar directamente al juez y pueda entender con palabras sencillas nuestra teoría del caso o nuestra pretensión en esta etapa de juicio. Asimismo, vamos a tener la fase de actuación probatoria. En esta fase de actuación probatoria, si el acusado no se conforma con la actuación, el juicio va a continuar y se van a actuar, el juicio va a continuar en caso de que el acusado no se vaya a conformar con la acusación realizada por parte del Ministerio Público. Entonces, posteriormente a ello se van a actuar las pruebas admitidas en etapa intermedia. Entonces, la prueba actuada en juicio oral, bajo los principios de oralidad, contradicción e inmediación, constituyen, lógicamente, la única prueba susceptible de ser valorada para condenar o para absolver al acusado. En esta etapa se van a utilizar técnicas de interrogatorio directo a cargo, lógicamente, de quien ha ofrecido esa prueba, el contrainterrogatorio a cargo de la contraparte, donde en esta parte del contrainterrogatorio sí se van a admitir preguntas sugeridas. Asimismo, se va a tener que actuar un interrogatorio directo a cargo de quien ha ofrecido la prueba, es decir, preguntas a su propio testigo. En un juicio, para obtener un relato coherente y detallado que pueda respaldar la teoría del caso del abogado o del representante del Ministerio Público. El objetivo básicamente es acreditar la credibilidad del testigo y de que narre los hechos de la forma más ventajosa para la parte que lo está presentando. Por otro lado, en el contrainterrogatorio, como ya hemos referido anteriormente, es una técnica legal en la que el abogado interroga a un testigo de la parte contraria para cuestionar su credibilidad y el testimonio que habría dado. Sus objetivos principales precisamente son poner en duda la versión del testigo, evidenciar contradicciones, limitar el daño de su declaración y a veces hasta obtener información favorable para
su propia teoría del caso, para la propia teoría del caso del abogado que está ejerciendo el contrainterrogatorio. Y como hemos visto un poquito, más adelante vamos a hablar un poco más sobre este principio de contradicción, pero tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio se basan netamente en este principio tan importante que es la contradicción y que es la oralidad. Bueno, y finalmente tenemos los alegatos finales, que es la última intervención para poner conclusiones basadas exclusivamente en la prueba actuada en el juicio. No se deben agregar nuevos hechos, sino solamente tiene que estar limitado a todas las situaciones probatorias y a todos los interrogatorios, contrainterrogatorios que se han actuado en esta fase estelar, ¿no? Entonces, estos alegatos finales es la última intervención que tienen las partes para proponer sus conclusiones. Entonces, las partes presentan sus argumentos finales, lógicamente, como ya mencionamos, buscando persuadir al juez sobre la verosimilitud de la solución planteada, la teoría del caso de cada parte. Entonces, el orden en el cual se realiza estos alegatos finales, al igual que los alegatos de inicio, inicia la fiscalía, los abogados del actor civil, tercero civil, el abogado defensor del procesado, y finalmente se realiza la autodefensa del procesado, o conocido también como la última palabra o el último dicho, que es la autodefensa, ¿no? que desarrolla, que realiza el acusado o el procesado. Siguiente, por favor. Gracias. Finalmente pasamos a lo que es la sentencia o la fase de decisión, que es una fase de deliberación o sentencia. Y luego del último dicho, como ya lo hemos referido, el último dicho del procesado, el juez o el tribunal o el colegiado en este caso cierra el debate, delibera en sesión secreta y emite una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Esta resolución tendrá que estar debidamente fundamentada. Siguiente, por favor, doctor. Bien, pasando al siguiente tema sobre la importancia del juicio oral. Esta importancia va a radicar o radica en el papel como el momento culmen, ¿no? Y más importante del proceso penal, garantizando la transparencia, la igualdad de las partes y la correcta aplicación de la justicia al resolver conflictos de manera definitiva. Es importante también el juicio porque va a permitir que las partes presenten pruebas y argumentos de forma pública y de forma oral, asegurando que el juez tome una decisión informada y basada en evidencia. Y nuevamente, basada en esta evidencia, vamos nuevamente a tocar este principio tan importante que se encuentra presente en esta importancia, y la importancia que tiene el juicio oral, precisamente que es el principio de inmediación. El juez toma conocimiento por la oralización o por la puesta en conocimiento de las partes, todas las pruebas y los argumentos de forma pública y de forma oral. Entonces, se debe tener en consideración cómo
que el delito como fenómeno jurídico genera un conflicto de intereses, puesto que detrás de ello existe la víctima y un responsable, quienes persiguen sus propios intereses y esperan ser amparados por la justicia. En el caso de la víctima, esta persona espera que se imponga una sanción al responsable del delito, que se repare los daños y los perjuicios que ha sufrido a raíz de este delito, y el responsable, lógicamente, la declaratoria de su inocencia por los cargos que se le ha formulado o por recibir una sanción atenuada. Entonces, como a manera de conclusión, la importancia del juicio oral consiste en que las partes involucradas podrán argumentar sus pretensiones frente al juez, quien es la persona quien tiene la potestad en nuestro proceso de resolver este conflicto. Siguiente, por favor. Las características del juicio oral. En primer lugar, tenemos que decir o hablar sobre la característica judicial, es decir, que su dirección en esta fase del proceso y la realización está a cargo del órgano jurisdiccional. El juicio básicamente es dirigido por el juez o el presidente del colegiado, quien va a garantizar el desarrollo ordenado del juicio y respetando lógicamente los derechos de los intervinientes. Por otro lado, tenemos otra característica, que el juicio oral es público. Las audiencias pueden ser presenciadas por terceras personas que velan por el cumplimiento de los principios y garantías que rodea al juicio oral. La audiencia debe ser pública, permitiendo el acceso a las partes y al público en general, aunque puede haber dentro de esto excepciones en algunas audiencias para realizar la protección a menores o información sensible, básicamente, donde en estos casos las audiencias van a ser eminentemente privadas. Bien, otra de las características importantes que tiene el juicio oral es precisamente la oralidad. Entonces, para garantizar la inmediación del juez con los órganos de prueba y facilitar la actividad de las partes, la comunicación verbal es el medio más adecuado, la oralidad. Entonces, la presentación de estas pruebas, argumentos y resoluciones se van a realizar de forma verbal y se documenta mediante actas o grabaciones, como ya hemos indicado anteriormente. Entonces, en esta característica tan importante, entra a tallar lo que es la inmediación judicial. Porque el juez precisamente tiene contacto directo, tiene contacto personal con las partes, las pruebas y los elementos del debate. Asimismo, tenemos a la dialéctica, ya que en el juicio oral se desarrollan los actos de prueba, los que descansan en el examen y contraexamen que las partes realizan sobre los órganos de prueba. Es decir, la dialéctica es el arte de debatir y argumentar a través del diálogo, donde las partes, sea la fiscal o la fiscalía o la defensa, presentan sus tesis o sus teorías del caso. Y asimismo las antítesis, ¿no? O los contraargumentos, para que el juzgado determine una síntesis o un veredicto al final de esta audiencia. Entonces, asimismo, tenemos lo que es la dialógica como característica del juicio oral, ya que las partes tratarán de comunicar al juez que resolverá que su teoría del caso es la más certera, o al menos la que de su contraparte, o harán ver que la teoría del caso de la contraparte no es muy creíble. Entonces, esta dialógica se va a basar, se va a centrar en la oralidad, se va a centrar en la contradicción y también en la publicidad
como principios importantes dentro del juicio oral, que va a permitir a las partes interactuar frente al juez para demostrar la inocencia o la culpabilidad del acusado mediante la presentación y la confrontación de pruebas. Siguiente, por favor, doctor. Entrando a lo que son los principios rectores, que lo hemos estado viendo a lo largo de la exposición hasta este punto, es importante señalar que en el juicio oral que el juicio oral está compuesto por principios claves que guían el juzgamiento y garantizan que el proceso sea directo, el proceso sea rápido, equitativo y sobre todo transparente. Como les decía al inicio de la disertación, si no se tomaran en cuenta o no se aplicaran estos principios fundamentales, el principal resultado es la nulidad del juicio o la repetición de la audiencia, especialmente en casos de vulneración de principios como la inmediación, de principios como la contradicción. Esto ocurre porque el incumplimiento puede viciar todo el proceso, afectando la validez de las pruebas y, lógicamente, afectando la validez de una sentencia final. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, estos principios rectores los vamos a dividir en dos. En un primer lugar, los principios vinculados con la actividad probatoria y en un segundo término, los principios vinculados con el desarrollo del juicio oral. Hablando un poco sobre los principios vinculados con la actividad probatoria, tenemos el principio de oralidad y el principio de publicidad. El principio de oralidad alude a todo lo expuesto o argumentado por las partes o el juzgador al ser expresados verbalmente, acompañados por acciones. Este principio de oralidad debemos indicar que en este principio todas las actuaciones y exposiciones, como los alegatos y la práctica de pruebas, se van a desarrollar de forma verbal. Lo que fomenta, esta situación va a fomentar la desformalización del proceso. Entonces, la oralidad es la bandera del juicio oral, superponiéndose a la escrituralidad, a toda intervención, ya que toda la intervención de las partes se realiza de forma oral, de forma verbal. Entonces, la oralidad es la clave para la inmediación, ya que se pone directamente a conocimiento del juez las pruebas documentales, los testimonios, peritajes, etcétera, de forma oral. Ello con la finalidad de que el juez valore y emita una decisión posterior. Asimismo, tenemos el principio de publicidad, que gracias a este principio se permite la participación de la comunidad. El juicio necesariamente tiene que ser público, permitiendo a la ciudadanía conocer cómo se imparte justicia, desarrollándose así también un concepto importante, que es el control popular o el control social, que va a permitir, lógicamente, va a permitir el desarrollo del juicio oral. Este principio de publicidad es importante y se hace posible gracias al instrumento de oralidad y se sustenta en la necesidad de que la ciudadanía conozca cómo los jueces van impartiendo justicia, lo que es la clave del control popular, la participación del ciudadano en los procesos penales. Al respecto, se debe reconocer dos excepciones: cuando la publicidad puede dañar el honor de la persona o las buenas costumbres, y cuando pudiera afectar a la seguridad del Estado o a la paz pública. El artículo 357 de nuestra norma adjetiva establece básicamente que el juicio oral será público. No obstante a ello, el juzgado, mediante
auto especialmente motivado podrá resolver aún de oficio que el acto oral se realice total o parcialmente en privado en los siguientes casos, ¿no? Cuando se afecte directamente al pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los participantes en juicio, o cuando se afecte gravemente el orden público o la seguridad nacional. También cuando se afecte los intereses de la justicia o enunciativamente peligre algún secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o cause algún perjuicio injustificado. Entonces, continuando con la ponencia, siguiente diapositiva, por favor, doctor. Tenemos los principios o el principio de inmediación, que es la posibilidad que tiene el juez de percibir directamente la práctica de pruebas con la finalidad de tomar las decisiones más acertadas en el campo de la responsabilidad penal. El juez o el colegiado debe tener contacto directo con las partes y las pruebas. Esto permite una mejor apreciación de los hechos, la valoración de la evidencia y, lógicamente, una sentencia justa, fundada en una correcta argumentación jurídica, ceñido a las normas y con el respeto de los principios rectores. Si un juez no presenció la producción de las pruebas y dicta sentencia, se viola el principio. La consecuencia es que el juicio se debe repetir para poder garantizar que la decisión se base en una interacción directa del juez con las partes, así como del juez con las pruebas que ofrecen estas. Entonces, el juicio se tiene como ya se dijo, un principio bastante importante, la oralidad, ¿no? Que, como ya hemos indicado, se superpone a la escrituralidad. Asimismo, tenemos el principio de contradicción, que supone la posibilidad que tienen las partes para poder sustentar sus planteamientos mediante la aportación de pruebas o alegatos finales que pudieran sostener la decisión final del juzgador. En este principio, las partes tienen igualdad de oportunidades para poder presentar sus argumentos, rebatir las pruebas de la otra parte y ejercer su derecho de defensa. Se viola este principio si las partes no pueden ejercer su derecho a contradecir la prueba que es presentada por la otra parte o los argumentos que son presentados por la otra parte. Por ejemplo, fallas técnicas que impiden escuchar claramente a un interviniente viola este principio. Esto puede llevar también a una nulidad de la audiencia, pues la defensa y la acusación no pudieron ejercer su rol en igualdad de condiciones. Entonces, la contradicción trae como premisa fundamental la igualdad de armas y el respeto irrestricto del derecho de defensa que ampara a todas las partes, o en este caso a la parte acusada. En ese sentido, el principio de contradicción implica que las partes pueden sustentar en juicio sus posiciones respecto a los cargos de imputación y de prueba, y este principio está vigente en todo el proceso y no solamente no solamente en la fase estelar o en el juicio, sino a lo largo de todo el proceso penal propiamente dicho. Y la presunción, y el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia alude a todas las personas, a toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto significa que la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado debe ser tratado como inocente hasta que una sentencia firme establezca lo contrario.
Siguiente, por favor, doctor. Ahora, basándonos ahora en los principios vinculados al desarrollo del juicio oral, tenemos en primer lugar el principio de continuidad. Este principio de continuidad hace referencia a la existencia o a la exigencia, perdón, de que el debate no sea interrumpido, de que las audiencias puedan ser continuas. Entonces, es un principio que nos indica que las audiencias, como referido, deben llevarse a cabo de forma continua, sucesiva y sin interrupciones injustificadas. Su objetivo, básicamente, es agilizar el procedimiento, evitar que el recuerdo de los hechos se distorsione con el tiempo y garantizar, lógicamente, una justicia pronta y efectiva. Por otro lado, se tiene el principio de concentración, que básicamente se refiere a la necesidad de lo que se realice en el proceso y los que intervienen en él se desarrolle de forma continua, evitando perder la conexión con los hechos. Entonces, este principio va a establecer que las actuaciones procesales, especialmente las de juicio oral, deban de realizarse en el menor número de audiencias posibles y en días consecutivos para que se practique la prueba de manera inmediata y también los jueces puedan formarse una convicción integral con actuaciones procesales al más corto plazo posible. Entonces, decimos que este principio también es muy importante porque reviste un carácter ininterrumpido de juicio oral. También forma parte de la gama de principios que informan al juicio oral y que de esta forma lo ha entendido el legislador del Código Procesal, señalando en el artículo 360 que instalada la audiencia, ésta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuera posible realizar el debate en un solo día, este continuará durante días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión. Entonces, debemos indicar que este punto, que como ya sabemos, la norma tuvo una modificación con respecto a los días en los que se deben llevar las audiencias de juicio oral, modificación sufrida por el decreto legislativo 1735, que modifica el artículo 360 del Código Procesal Penal, reduciendo a 5 días hábiles, porque antes eran 8, el plazo máximo de suspensión de las audiencias de juicio oral en casos simples. Entonces, para el legislador, los casos simples se tornan cuando en la investigación o en el proceso interviene un solo acusado, solo agraviado o un actor civil. En casos complejos continúa el plazo de los 8 días. Entonces, si superara el tiempo de suspensión, lógicamente el juicio oral se interrumpe y quiebra y debe volver a iniciar desde cero toda la actuación probatoria desde los alegatos de inicio. Esta medida fue establecida lógicamente, ha sido establecida justamente, para poder acelerar los procesos y evitar dilaciones injustificadas. Asimismo, tenemos el principio de identidad física del juzgador. Este principio es importante ya que se refiere a que el juez que dicta el fallo debe ser aquel que presenció de forma directa la producción y acopió los elementos probatorios. Entonces, este principio exige que el mismo juez que dirige la audiencia de juicio oral y recibe las pruebas sea el mismo juez que dicte la sentencia. Su objetivo es asegurar, básicamente, que la decisión judicial se base en el principio de inmediación, es decir, en el contacto directo del juez con las partes, del juez con los testigos y la prueba presentada, garantizando de esta forma un juicio más justo y un juicio
eficaz y personalizado. Finalmente tenemos el principio de la presencia obligatoria del imputado y su abogado defensor. Este principio en doctrina se le conoce como el derecho a estar presente en el juicio. Garantiza el derecho a la defensa técnica, a la defensa material, exigiendo su comparecencia en actos fundamentales para poder asegurar la eficacia de estos actos. Aunque existen excepciones con respecto a ello, donde puede desarrollarse la audiencia sin el imputado, la presencia del defensor suele ser indispensable para poder garantizar el contradictorio y el debido proceso. Básicamente este principio asegura la intervención del imputado para que pueda ejercer su derecho a declararse inocente, guardar silencio o ejercer su defensa. O a su vez, que un profesional del derecho lo pueda asistir técnicamente. Con esto, siguiente por favor, con esto, queridos colegas, damos por concluida nuestra exposición sobre este tema tan importante que ha sido el juicio oral y sus principios rectores. Espero haber transmitido la importancia de estos conceptos como son la oralidad que se superpone a la escrituralidad, la inmediación directa del juez con las partes y la prueba, la publicidad como mecanismo de control ciudadano y, por supuesto, la contradicción, ¿no?, que asegura la igualdad de armas y el respeto irrestricto al derecho de defensa. Recordemos que estos principios, como ya se mencionó, son pues la columna vertebral y las ideas fuerza que sostienen esta fase crucial que es el juicio oral, ¿no?, transformándola en un verdadero debate del proceso penal y que muchas veces los abogados olvidamos la importancia de estos principios en el desarrollo de esta etapa estelar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Brian. Es un gusto poder haber escuchado esta conferencia sobre juicio oral y estos principios necesarios, rectores de lo que es el proceso penal. Estimado doctor, antes de finalizar, mediante también una de las redes sociales, preguntan su opinión sobre los casos en Cusco, referente a lo que distintos casos emblemáticos han sido sentenciados en juicio oral, culminado el juicio oral, y con condenas que al final son revocadas por la Corte Suprema o declaradas que nuevamente se realice un juicio. En este caso, doctor, piden su opinión, cómo está la justicia en el Cusco, también refieren, o cuáles serían las estrategias o cuáles serían estas críticas también a algún tipo de proceso emblemático. Doctor Vic, no le copié bien la pregunta, por favor, si podría volver a indicarme. Sí, doctor, preguntan sobre los procesos emblemáticos que en Cusco son sentenciados, pero que ya la Corte Suprema o bien revoca o declara las nulidades, en este caso su opinión sobre este tipo de prácticas que está existiendo, doctor, y sobre todo por el buen desarrollo del juicio oral. Esto lo hace Antonio José Guevara Antúnez, que nos escribe también. Muchas gracias, doctor José. Sí, doctor, ¿no se escuchó? Sí. Gracias, doctor, por la pregunta. El error más común de la revocación, bueno, basándonos en el tema de la revocación de sentencias condenatorias por parte de la Corte Suprema de Justicia, generalmente vía recurso de casación o excepcionalmente mediante una acción de revisión, representa lógicamente un test de estrés más exigente para la estrategia de defensa
y acusación. Cuando la máxima instancia revoca una condena y la reforma, ya sea absolviendo o la declara nula, deja en evidencia los aciertos estratégicos de la defensa y los errores técnicos en los que pudieron haber incurrido las instancias previas. Entonces, basándonos netamente a un enfoque más estratégico de lo fáctico o lo eminentemente jurídico, si se quiere decir, básicamente el error más común de los abogados al apelar o finalmente al realizar una casación, una sentencia condenatoria, es intentar repetir el juicio oral en la Corte Suprema. La Corte Suprema no es una tercera instancia, como ya sabemos, para poder revalorar si el testigo parecía sincero o no, o para poder revalorar las pruebas que en primera y segunda instancia se han desarrollado. Entonces, básicamente deberíamos enfocarnos a una estrategia y deber demostrar o poder demostrar que la condena se sostuvo vulnerando el debido proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales o a veces la presunción de inocencia, que han sido vulneradas estas situaciones, ¿no? O finalmente en errores sin procedendo, o enfocarse en vicios procesales insubsanables durante el desarrollo del juicio oral que van a generar lógicamente una indefensión material. Por otro lado, es importante demostrar la indebida aplicación o la interpretación errónea de la ley penal. Por ejemplo, tipificar como robo agravado una conducta que penalmente podría encajar solamente como un hurto o inaplicar una causa de justificación, ¿no? Entonces, existen lógicamente pilares técnicos que la Corte Suprema suele acoger para poder revocar estas sentencias o casar una condena finalmente. Habitualmente lo hace bajo ciertos argumentos estandarizados que la defensa debió plantear estratégicamente. No sé, se me ocurre la ilogicidad de la motivación o un control de la racionalidad, una vulneración de las reglas de la crítica o la sana crítica, una prueba indiciaria deficiente, una ausencia de corroboración mínima. Entonces, son situaciones que muchas veces la defensa, al momento de realizar la casación, no toma en cuenta. Y lo que se pretende hacer para muchos colegas es volver a revalorar las pruebas ya actuadas en primera y segunda instancia. Entonces, no es... la Corte Suprema pues no constituye, en todo caso, una tercera instancia de revisión. Sería ello. Muchísimas gracias. Correcto, doctor. Muchas gracias. Una pregunta ya para finalizar. Daniel Seire nos indica su opinión sobre el doble conforme. En este caso, ¿cuál sería, no? Si afecta o no afecta los derechos de lo que son los acusados, doctor. Y en este caso, incluso los sentenciados, refiere específicamente. Este doble conforme que está existiendo ahora. Sí, efectivamente, un tema bastante polémico, bastante tocado estos dos últimos meses. Como el doble conforme como garantía convencional, ¿no? Tiene un origen normativo del doble conforme para nuestra región o para nuestra legislación, que se encuentra en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? Que básicamente consagra el derecho de toda persona inculpada a un delito a recurrir del fallo ante el juez o el Tribunal Superior. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, el escenario crítico de la condena del absuelto
va a cumplir el verdadero test del doble conforme, que básicamente va a ocurrir cuando un procesado es absuelto en primera instancia, pero la Fiscalía apela y la Sala Superior o segunda instancia revoca la absolución y lo condena por primera vez. Entonces, esta situación, ¿cómo afectaría o cómo afecta ese escenario del acusado? Si la segunda instancia lo condena por primera vez, el acusado se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Si el sistema procesal no le otorgó un recurso amplio para poder impugnar esa nueva condena. Entonces, lógicamente, va a existir un peligro de la condena única, porque el procesado solamente va a poder interponer un recurso de casación, que es excepcional, formal, de puro derecho, y no va a revisar hechos, como lo dijimos anteriormente en la pregunta anterior. Entonces, se está vulnerando un derecho a que un tribunal superior revise de manera integral la valoración probatoria que lo envió a prisión y, lógicamente, se rompe este doble conforme. Entonces, para evitar la afectación de los derechos del acusado, los sistemas procesales como el peruano y la propia doctrina de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han tenido que adaptar ciertas reglas que hoy exige que frente a la condena del absuelto proceda una revisión más amplia, ya sea mediante recursos de apelación especial o ante otra sala o una casación con fines de revisión fáctica para poder de esta forma garantizar de alguna manera que existan dos fallos condenatorios coincidentes antes de que la sentencia pueda quedar firme. Entonces, a manera de conclusión con respecto a este tema que es bastante amplio, podríamos conversar un buen tiempo con relación a este doble conforme. Si bien es cierto, se podría decir que no afecta negativamente el derecho del acusado, al contrario, es su escudo definitivo contra el error judicial. Lo que sí afecta al acusado es la deficiente implementación de esta garantía por parte del Poder Judicial. Entonces, bastante importante, porque la tendencia del derecho procesal penal moderno debe ser clara. Nadie debe de ir a prisión, en definitiva, sin que dos tribunales distintos hayan revisado y ratificado las razones de su culpabilidad. El doble conforme es la última instancia, por decirlo así, y el precio que un Estado de derecho democrático paga para asegurar que la libertad de un ciudadano no sea arrebatada de forma injusta o apresurada. Y volvemos a decir, o sea, lo que afecta a los derechos de un acusado o de un sentenciado en primera instancia, lógicamente, siempre va a ser la deficiente implementación de la garantía del doble conforme. Muchas gracias. Excelente, doctor. Es un tema polémico, siempre controvertido. Y muchas gracias por las precisiones. Y para finalizar, sí, ya nuestros inscritos también, todos los que vienen siguiendo, ahí Mosqueira y asociados, ahí en los chats también de la plataforma Google Meet menciona, si en el interrogatorio están prohibidas algunas preguntas, hay preguntas que están prohibidas en la etapa de investigación preparatoria, exactamente en la toma de declaraciones en la comisaría, refiere doctor. Claro, hay algunas en el interrogatorio, ¿no? Efectivamente existen cuestionamientos incluso, si son repetitivas o si existen algunas específicas, y si existiría esta limitación también en la etapa de investigación preparatoria. Gracias a Mosqueira y asociados también, doctor. Con esta finalizamos. Correcto, muchísimas gracias. Efectivamente, el interrogatorio, tanto en la etapa de investigación, en su fase preliminar y preparatoria, como en el juicio oral,
no es un espacio libre de hacer preguntas y de obtener respuestas, como dicen, a la fuerza, ¿no? Si existen, si en la fase preliminar y preparatoria existieran preguntas repetitivas, lógicamente la defensa va a tener que oponerse a estas preguntas porque ya el o su patrocinado ya las ha respondido. Entonces, se va a seguir las mismas reglas, de interrogatorio que se siguen en juicio oral en toda la etapa de investigación. Entonces, no se va a poder realizar preguntas capciosas, sugestivas, en el examen directo, ¿no? Preguntas impertinentes, preguntas inútiles o repetitivas, en caso no generen convicción o no versen sobre los hechos públicos o los hechos de los que se viene actuando o siguiendo el tema del proceso penal. En todo caso, hay preguntas efectivamente prohibidas, ¿no? Existe en la etapa de investigación, como bien ya lo hemos dicho, sí, efectivamente van a regir las mismas reglas del juicio oral. Y lógicamente ese tema también va a ser un tema discrecional por parte del representante del Ministerio Público, porque en la declaración de nuestros patrocinados, en caso sea un investigado, la presencia del fiscal en sede policial va a ser importantísima porque va a ser la autoridad que va a definir si la pregunta que le hagan a nuestro patrocinado va a ser pertinente o no. Entonces, las reglas del juicio oral se van a volcar, por decir así, en esta etapa de investigación preliminar o preparatoria. Muchas gracias, estimado doctor. Sí, justamente esa pregunta también a raíz de la modificatoria y los cuestionamientos constitucionales que ha tenido, ¿no?, sobre la actuación también de la policía. Muchas gracias a las personas que vienen siguiendo esta diplomatura superior. Hemos finalizado esta sesión número 10, pero sí, nuestro decano ha dejado también la resolución 358, Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. El decano estén los considerandos ampliamente establecidos, y en la parte resolutiva indica que se expresa el reconocimiento institucional de la orden profesional al doctor Brian Adrián Aguirre Solís, quien viene desarrollando la participación como docente en la Diplomatura Superior de Especialización en Derecho Penal, siendo uno de los docentes destacados de tan trascendental evento. Artículo 2, regístrese, comuníquese y archívese. Firma Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, su decano, doctor Frank Chevarría Montesinos. Estimado doctor, estaremos haciendo llegar lo que es esta felicitación y también el reconocimiento institucional de la orden. Mucho más que el doctor Brian es director de defensa profesional de nuestra Casa de María Trinidad Enríquez, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Agradecerle un fuerte abrazo de forma virtual también, doctor, y sus palabras finales en esta charla de la Diplomatura Superior. Muchísimas gracias, doctor Bill. Y nuevamente el agradecimiento sincero al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco por haberme invitado y a este magno evento. Y solamente recordar solamente, estimados colegas, basándonos un poquito a esta exposición y tomando en cuenta, y no perdamos de vista que los principios del juicio oral son pues la columna vertebral. No perdamos de vista que el hecho de no usarlos no solamente arriesga el éxito de nuestra teoría del caso, sino la esencia misma del debido proceso
y, lógicamente, la justicia. Solamente ello, y muchísimas gracias nuevamente, doctor Bill, y por intermedio suyo al doctor Franz Chavarría y al ilustre colegio OS del Cusco por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimados doctores. Muchas gracias a todos los participantes. Un fuerte abrazo. Esta fue la sesión número 10 y todavía nos faltan varias sesiones durante el mes de mayo y todo el mes de junio. Muchas gracias a todos los participantes a través del Facebook, a través de las diferentes plataformas que nos vienen siguiendo, a los inscritos también que están registrando su asistencia en todo lo que es el chat, que esta sesión viene siendo grabada y también transmitida para toda la orden profesional. Muchas gracias. Las diapositivas también ya fueron pasadas por el grupo que tiene la diplomatura para sus inscritos. Un fuerte abrazo, estimado doctor Brian. Estaremos haciéndole llegar también la resolución correspondiente. Muy agradecido con usted. Gracias, doctores. Muy buenas Un fuerte noches. abrazo, doctor.